las tuerce. Por eso usted y yo debemos ser expertos en dominar. Y usted no tiene que ir a la universidad para ser un experto en la escritura. No. Usted lo que necesita es tiempo para estudiar la Biblia, para estudiar la palabra de Dios. Tiempo y dirección. Por supuesto. Porque es bajo la dirección del Señor. Yo voy a estudiar la Biblia para aprender del Señor. Y Él es... Así que usaba Jesús las Escrituras. Está escrito, dice, es una frase que Jesús repetía. ¿Por qué? Las Escrituras daban autoridad a su mensaje. Frecuente referencia a la Biblia darán sustento a las presentaciones que hagamos. Y número 3, el poder transformador de la palabra de Dios es algo que nosotros no lo podemos explicar, pero es la palabra de Dios que hace las transformaciones en la vida. Por eso es importante un escrito está cuando nosotros estamos compartiendo el mensaje. Así que dice, como maestro podemos entretener, impresionar, inclusive inspirar, pero es la palabra viva que las personas necesitan. Amén. Nuestro objetivo es inspirar a los alumnos a escudriñar las Escrituras en busca del conocimiento de la verdad. Y necesitamos enseñarles a los alumnos cuál es el propósito de estudiar las Escrituras. Porque no es para hacernos peritos en un tema. A mí me gustaba en tiempos pasados encontrarme con los reformistas o con los testigos de Jehová. Y yo sé que algunos de ustedes, ¿por qué? Porque yo tengo aquí un garrotazo que le voy a dar a esta gente, ¿no? Y me gustaba la argumentación. Yo viví en una zona donde había muchos reformistas. Y bueno, me tocó volverme ducho, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, porque también agarran el Espíritu de Profecía y lo tuercen. Sí, lo tuercen. Una vez me estaba leyendo alguien me dice que dice que la hermana de White vio en Visiones de la Noche un movimiento de reforma. No sé si han escuchado ese pensamiento, ¿no? Fuera del seno de la iglesia. Y me lo leyó así, yo dije, fuera del seno de la iglesia. Pero como yo no fui preparado con libros, pero me lo estaba leyendo. Y yo le dije, permítame para leer. No, usted debe tener sus libros. Me dijo. Claro. No. Y yo le dije, pero permítame verlo. Constatar. Y entonces, porque la cita fue a casa de un hermano de la iglesia que estaba trabajando, y yo le dije al hermano, bueno, invítalo y dígale, yo voy a aparecer allá. Así que el hermano le dice, pero permítale el libro al pastor. Fue el hermano, la intervención del hermano. Entonces el hombre me pasa el libro y yo vuelvo a leer la cita. Y dice, no, vi en Visiones de la Noche un gran movimiento de reforma en medio de la iglesia. Yo le dije, ¿cómo? ¿Usted leyó fuera del seno de la iglesia? Aquí no dice fuera del seno de la iglesia. Usted es un mentiroso. Ay, lo agarré ahí y le di con todo lo que podía. Así que, pero nosotros necesitamos conocer las Escrituras con el propósito no de lastimar, de argumentar, no de castigar,
no de acusar, sino de encontrar a Jesús en las El Escrituras. conocimiento. Y Jesús se lo dijo a los que vinieron, dice, a los que estaban, le dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Pero, si ustedes leen el versículo 40, pero no queréis venir a mí. Para mí ese pasaje es para que tengan. Ustedes están buscando aquí en las Escrituras, pero ustedes no conocimientos, pero no quieren venir a mí. La razón de las Escrituras, versículo 40, 5:40. Dice, wow. Así que nosotros necesitamos enseñar a la gente que es lo único que le va a quedar, que es lo único que puede transformar a la gente, Jesús, su palabra. Muy bien. Número 5. Jesús quería que las personas pensasen por sí mismas. Número 5. Jesús quería que las personas pensasen por sí mismas. Jesús no deseaba que sus seguidores fuesen meros reflectores de las opiniones ajenas. Ansiaba que sus discípulos tuviesen ¿qué cosa? Tuviesen pensamientos propios. ¿No? Ahora, por eso la pregunta allá en San Mateo, capítulo 16. ¿Y vosotros? No repitan lo que están diciendo los demás. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de mí? ¿Y ustedes? ¿Tú qué dices? ¿No? Porque Jesús quería que pensaran por sí mismos. Ese es el objetivo de Jesús. Muy bien. Hay un pensamiento ahí que lo tienen ahí de la hermana de White. No lo voy a leer, pero ustedes ahí lo tienen el pensamiento. Número 6. Jesús enseñaba a las personas a aplicar lecciones espirituales a la vida cotidiana. ¿Recuerdan que Jesús qué hacía? 3 cosas hablando de la autoridad de Jesús, que tenía conocimiento acerca de qué cosa? Del tema. Número 2, que tenía experiencia en el tema. Y número 3, adaptaba el tema, ¿no? Entonces Jesús entonces enseñaba a las personas a aplicar lecciones espirituales a la vida cotidiana. Por eso debemos aprender a adaptar lo que estamos enseñando. Entonces, miren este pasaje, interesante. Cuando Jesús empezó a predicarles acerca del reino de Dios, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Entonces, dice la gente, preguntaban diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué hizo Jesús? Entonces le dio la aplicación. Bueno, ¿saben qué pueden hacer? El que tenga 2 túnicas, le dé al que no tiene. Y el que no tiene que comer, Y el que tiene que comer, haga lo mismo. haga lo mismo. Sigue diciendo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? O sea, queremos ser bautizados. Fueron convencidos por el mensaje. ¿Qué hizo Jesús? Les bajó el mensaje y se los puso ahora para que tuvieran una aplicación para su vida. ¿Quiénes eran los publicanos? No, cobradores de impuestos. Ladrones. ¿Eran unos qué? O sea que todos los cobradores de taxis son unos... No. Cuidado. No, pero eso que lo tenían bíblico, los judíos los tenían como estafadores, que les gustaba pedir un poquito más. Sí,
¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de... ¿Eran judíos o eran romanos? Eran judíos. Eran judíos. Para el gobierno romano. Era un traidor, ¿no? Para el gobierno y para la revolución. Ni de aquí ni de allá. Entonces, uno para el gobierno Y y otro uno para mi bolsillo. Y otro más. ¿No? Entonces, por eso eran considerados unos estafadores, unos extorsionadores. Y bueno, me das, te rebajo, pero me tienes que... Tú sabes, esos arreglos siempre han existido. Sí, todavía existe. ¿No? Todavía existe. Entonces, Jesús les pone y le dice, mire, dejen de extorsionar. Dejen de extorsionar. Y eso lo podemos aplicar. Y dice, bueno, pero yo no soy publicano. Pero hay muchas maneras de ser publicano. ¿No es necesario ser publicano para ser ladrón? Y podemos nosotros robar de muchas maneras. Aprovechándose de una situación de alguien. Sin ser publicano. Aprovechándose de las situaciones de alguien. Con una necesidad, un ejemplo, un hermano tiene una necesidad Está llenando los y tanques. tiene un carro para vender y tú sabes que hay una necesidad, necesita dinero y el carro vale, un ejemplo, 5,000. Dice, oh hermano, tengo $2,000 nada más. Abuso. Que es mucho y son hermanos. Eso es lo que duele. Aprovechan la situación. Si hay un robo, creo que cuando difamamos a una persona y le estamos robando También. prestigio, le estamos robando carácter, le estamos destrozando y a veces diciendo cosas que ni siquiera tenemos la seguridad. Hermanos, ¿y qué hay de piratear los discos? Comprarlo, igual. O mentir para llenar los taxes. ¿Cuántos peruanos hay aquí? ¿Hay peruanos aquí? Hermano, ¿usted conoce el hueco? Sí. Sí conoce el hueco. Si usted quiere saber ¿no? O sea, fui a Perú hace un tiempo atrás y fui a un ABC, ¿no? a mirar música. ¿No? ¿Ustedes recuerdan cuando mi esposa tenía el ministerio AMA? Y entonces, pues, habíamos comprado música, los derechos para alguna música, pero fui a un ABC de allá. Y entonces me llamó la atención un DVD, ellos llaman VCD. Y leí todos los títulos. Esos títulos me parecen bien conocidos, pero la carátula era diferente. Porque la carátula no la roba. Y yo le digo a la señora, hermana, ¿usted me puede probar ese disco? El hotel. VCD. Y sí, claro, cómo no. Y claro, un vendedor, ¿no? Que llega un comprador. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la música, Parece conocida. reconocí a Amalia ahí. Ya lo conozco. Pero entonces el video era otro video, ¿no? Pero la voz de Amalia, yo dije, hermana, y esa música ¿de dónde es? Yo no sé, se la compramos en Trujillo. No. Oye, me digo, ¿estás bien? Y no. Yo le digo, esa voz me parece la voz de mi esposa. Le digo, ¿Cómo? y dice, no sé, me dice, soy de aquí. Es una peruana de Trujillo. Y entonces comienza, yo le digo, mire, ahorita va a entrar la voz de mi hijo. Aquí. Y ahí, wow. Hasta la persona le estaban haciendo como Pero miren, lo hay en todas partes. En todas partes.
alguien me dijo, oh, nosotros, me dijo, pastor, ustedes no saben la obra que ustedes han hecho con esos DVD, ¿verdad? Sí. Miren que fuimos a Cuba. Y entonces les sacamos copias a los DVD. Y entonces les regalamos 100 DVD players y les regalamos toda la colección de ustedes. Sacamos copias. Está bueno. Está excelente. Copyrights. Pero bueno, esa es la manera como a veces miramos y señalamos al publicano. Es que ahí se aplica eso de que darte gracias a lo que de gracia recibir. That's true. Y como no seguimos recibiendo de gracia, mi esposa nos siguió haciendo. Lo siguió recibiendo, lo siguió dando, ¿verdad? Pero miren, la verdad que a veces nosotros miramos y miramos a otros, pero Jesús les habló a cada uno. Y les habló aplicándoles. Miren, en verdad quieren. Miren, no exijan más de lo que es está ordenado. y contentado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y ellos les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Estás contento con su salario? Bueno, eso es lo que dijo Jesús. Muy bien. Así que, cuán importante es entonces nosotros, Jesús lo usaba, aplicar lecciones espirituales. Ahí está una cita de la hermana de White, no la voy a leer, ustedes la tienen ahí para que sigamos avanzando. Observe las siguientes sugerencias. Debemos conducir a nuestros alumnos a la palabra para que ella busquen respuesta a los problemas de la vida. Y está el pensamiento. Los principios de la verdad grabados en mi corazón, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, Línea sobre línea. rectitud de acción. Muy bien. Letra B dice, en la enseñanza de las lecciones bíblicas debe usarse el término contemporáneo al lado de situaciones con las cuales todos puedan relacionarse y que puedan entender. Pero para eso necesitamos sentarnos. Usted va a enseñar una lección. ¿Cómo puedo yo poner esto en lenguaje contemporáneo? Por eso si usted lee un pasaje de la Biblia, léalo en las diferentes versiones. Algunos, si no es la King James Version, no es Confiable. Entonces necesitamos mirar, adaptar al lenguaje contemporáneo, ¿no? Número 3, las ilustraciones son recursos valiosos para la aplicación de las enseñanzas. Y de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? El maestro debe usar historias y compartir sus propias experiencias. Así como estábamos hablando que Jesús usaba su experiencia. Número D, a letra D, si el maestro espera que las personas cambien de vida, necesitará concentrar sus esfuerzos en una forma que favorezca este cambio. El enfoque del maestro afectará totalmente su manera de preparar la lección. Cuando nosotros queremos, esto es adaptar la lección a la persona. ¿Qué es lo que nosotros queremos que la persona haga? Y Jesús entonces por eso observaba, Jesús adaptaba porque quería llegar a las personas y lograr algún cambio. Número 7.
Jesús usaba repeticiones. Jesús usaba repeticiones. Una de las razones, dice, es que somos fácilmente, ¿qué cosa? Olvidadizos. Olvidadizos. La página 17 aquí. Olvidadizos. Y nosotros decimos, no, ya me lo dijiste. No soy sorda. No soy sorda. Pero hay maneras de repetir. Y vamos a mirar cómo Jesús lo usaba. Miren, hay maneras de repetir y tenemos que aprender cómo repetirlo. Porque si no, la gente dice, no, ya yo te escuché. Y el muchacho ya dice, no, ya yo no soy sordo. No, se bloquean por la manera que estamos usando. Pero Jesús sabiamente usaba las repeticiones. Miren ahora el ejemplo. Mateo 19, 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Está bien? Jesús le dijo eso. ¿Le volvió a decir el mismo versículo? No. El mismo concepto, pero diferente. El mismo concepto, pero en diferentes maneras. Entonces, las repeticiones, nosotros podemos repetir el concepto para que quede grabado. Entonces, otra vez os digo, déjenme repetirles de nuevo, que es más fácil, ahora le hace que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús lo repitió, pero en diferentes maneras, porque quería grabar en sus discípulos. Y por eso el maestro, cuando termina la clase, debe recalcar, hacer un repaso. ¿Qué fue lo que aprendimos ahora? Por ejemplo, si yo les pregunto, ok, 3 maneras que muestran por qué Jesús tenía autoridad. Dijimos número 1, tenía conocimiento de qué cosa? Del tema. Número 2, tenía experiencia en el tema. Y número 3, adaptaba el tema. Estamos usando una repetición para aprender el concepto. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Ustedes no han visto al maestro? ¡Ay! Se acabó la lección. Terminamos. Se acabó. Y apenas vamos por el mar. Apenas vamos empezando. Entonces, eso significa que usted no preparó bien sus temas de esta manera. ¿Cuántos minutos tiene usted? Media hora. ¿Y cuántos minutos tiene que enseñar la lección? Media hora. No, 20 minutos para repasar. Para que usted pueda tener tiempo para repasar. Bueno, vamos entonces a repasar lo que hemos aprendido hoy. Un pasaje que nos enseña que Jesús recorrió toda Galilea, ¿cuál es? Mateo 28, 19. No, señor. El pasaje que leímos que Jesús recorría toda Galilea. ¿Dónde está? Recorría toda Galilea enseñando. Mateo 4:23. Y el otro que recorría Jesús todas las aldeas y pueblos enseñando, predicando y sanando, Mateo 9:35. No me metan cabras. Mateo 9:35. No. ¿Cuál es la palabra en griego para enseñar?
O sea, van por ahí. No. Didáscalos es la palabra para el maestro. Y enseñanza. Didascón. Didascón. ¿Cuántas veces aparece didascón en el Nuevo Testamento? 23 veces. ¿Cuántas veces relacionado con Jesús? 18. Muy bien. Estamos aprendiendo. Aprendimos algo. De las técnicas de lo que estamos enseñando, Jesús, ¿qué hacía? Número 1. No. Miraba. Jesús observaba al alumno. Número 2. Sí. Jesús. Escuchaba. Número 2. Preguntas. Jesús daba preguntas. Número 3. Jesús escuchaba. Jesús. Número 4. Motivaba el pensamiento individual. Ah, Motivaba el pensamiento. no, número 4. Jesús usaba las escrituras. Sí, ¿No es lo que dice acá? Jesús usaba las escrituras. Ah, sí, pero es el... Page 11. Jesús usaba la escritura. No, ustedes están aquí. No. Jesús usaba De la página 11. Jesús usaba las escrituras. Usaba el 4. Ah, por eso, número 4, Jesús usaba las escrituras. Número 5, Jesús. Y si quería que las personas pensasen por sí mismos. Sí. Número 6. Número 6. Jesús enseñaba a las personas a aplicar métodos espirituales. Y número 7. Jesús usaba la Repetición. repetición. Entonces, estamos haciendo un repaso, ¿no? Entonces, deje que los alumnos resuma los puntos principales. Así que si usted va a hacer un sermón, va a predicar el sermón, bueno, deje la parte última también para que usted haga un breve resumen Principal. ¿no? Y aunque no ponga a la gente a hablar porque en el santuario, pero usted puede hacer un pequeño resumen. Hoy aprendimos por lo menos 3 aspectos muy importantes. Y usted los enumera. Número 1, número 2, 3. ¿Cuántos de ustedes quisieran? ¿No? Entonces lo relaciona con lo que la gente enseñó. Y usted enseñó que las escrituras te hacen sabio para salvación. Hoy aprendimos que las escrituras, además de hacernos sabios para la salvación, que las escrituras, En ella hay la vida eterna. que en ellas encontramos la vida eterna. Que las escrituras nos conducen a Jesús. Ahora usted pregunta, ¿cuántos quisieran estudiar la palabra de Dios para ser sabios para la salvación? Para encontrar a Jesús. Entonces, usted está haciendo un resumen y está haciendo un llamado. Así que la gente de los pelos dice, hermano, se me fue el tiempo. Y no hubo más tiempo. Entonces es importante hacer esto. Muy bien. Jesús usaba actividades de aprendizaje, ¿no? Y vamos a mirar. Jesús demostró métodos notables de enseñanza. Número 8. Él programó la mente humana para aprender haciendo. Y por eso encontramos el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, que era todo una actividad de aprendizaje. Los evangelios registran más de 50 casos en que Jesús usó una actividad como método de enseñanza. Díganme un ejemplo de una actividad que Jesús utilizó para
enseñar. El sembradío. O Cuando estaban pescando, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Era una actividad? ¿Qué hizo? Dio de comer a los... O había el niño con los panes. ¿Qué vamos a hacer? No, pero ¿qué vamos a hacer con los panes y los peces? Darles de comer. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Compartir. ¡Ey! Vamos a orar. ¿Para qué? Para multiplicar. Para que Dios haga. El vino que hizo agua. Vamos a sentarlos. ¿Cómo lo vamos a sentar? 50 y 50. Vamos a sentarlos en grupos. Entonces Jesús. Y cuando terminó todo, ¿qué dijo? Entonces, No desperdicien nada. La gente que estuvo ¿participó o no participó? ¿Se sentaron en grupos o no? Sí. Los discípulos participaron. Entonces, la gente aprendió la lección ese día. ¿Qué lección aprendió? Varias lecciones. compartir. Muchas lecciones, pero la principal. La oración. El que está ahí. Confianza. El que está ahí. El que no. El Jesús. Hace milagros. ¿Quién es el? Puede cambiar cualquier circunstancia. Amén. Puede cambiar tu vida. ¿Estás limitado? ¿No tienes problemas? Yo vi a Jesús resolviendo una situación. Sí, habíamos allí como 5.000 personas. Actuar en esto. Y los discípulos no sabían qué hacer con la gente. Y Jesús dijo que había que darles de comer. con 200 denarios. Y ahí preguntaron, y ahí estaba un niño. Y el niño, la experiencia de eso no se le olvida. Y vamos ahorita a mirar un poquito en algunos métodos de pedagogía, algunos detalles. ¿Cómo es que aprendemos? Pero el hacer es muy importante. Entonces, otro ejemplo. El que hizo el agua en la boda. En la boda de Caná de Galilea. Mire, Una de las cosas que hizo fue que La resurrección la de gente la le vida. puso el agua ahí, aunque no sabía lo que iba a hacer Jesús. Tuvieron fe también ellos. sí. Que iba a ser- Miren, traigan agua, y María dijo, hagan lo que él dice. Y también demostró que nuestra gente puede proveer a nuestras necesidades. Sí. Así que haciendo en actividades, si usted está con nuestros hijos, las actividades de aprendizaje son muy importantes. Mándeles a sus hijos, enséñeles a hacer algo, llévelos a una actividad. En vez de darles un sermón, haga una actividad con ellos. Así aprendemos más fácil. En vez de sermonear a la gente, hagamos una actividad de enseñanza. Y la gente va a recordarlo. Otra enseñanza, Pato, que me interesa, me llama la atención es ver cómo cuando le piden su parte de los taxis, dice vete y pesca. Pero Jesús puede haber resuelto eso fácil, aquí está la moneda. El primero que pesque, abre lo que ahí está, paga el tuyo y el mío. Y no debería haber parado. ¿Y qué tan rápido sacaría el pescado? No sabemos. No lo sacó. Realmente el pecado saltó. No sabemos, pero el que pescó, el que hizo lo que Jesús dijo, No se le olvida. haciendo, ¿cómo iba a olvidar eso? Nunca.
Por eso hay cosas que no solamente son de teoría, sino de actividades de enseñanza. Y la práctica hace una diferencia. Por ejemplo, la Santa Cena también. La Santa Cena. Vayan, hagan esto y hagan lo otro. Cuando nosotros, por eso tenemos, algunos dicen, bueno, pero las actividades que tenemos aún en la iglesia, el rito de humildad. ¿No? El rito de humildad, Jesús tenía